Para ello me gustaría presentar a la magíster Juliana Mejía Quintana. Ella es magíster en filosofía con mención magna cum laude en la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario, socióloga con mención de tesis meritoria en la misma casa de estudios. Es profesional en artes liberales en ciencias sociales por la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario. En la actualidad, ella es profesora en la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario en la asignatura de Formación en Ética y en Valores. Damos así la bienvenida a la magíster Mejía y le cedemos la palabra por 15 minutos. Bienvenida, magíster Mejía. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación, por este espacio, pues también en representación de FUSEP, de la Fundación Colombiana de Ética y Bioética. En esta intervención voy a hablarles un poco sobre cuál es el marco legal que hay en Colombia frente a la eutanasia, centrándome en tres conceptos específicos que aparecen en nuestra legislación actual, que son el de dignidad, el de autonomía y el de misericordia, que a mi juicio no están abordados de una manera correcta en esa legislación. Entonces me voy a centrar como en esos tres momentos. En Colombia, practicar la eutanasia inicialmente se consideraba homicidio por piedad. Y el homicidio por piedad es un delito que tiene una pena de entre 3 meses o 6 años de prisión, pero con base en una demanda de inconstitucionalidad frente a este principio, se contempló que no se diera esta pena cuando se tratara de eutanasia. Todo esto está recogido en una sentencia, la 239 del 97, y allí la Corte exhortó al Congreso para que regulara el derecho a la muerte digna. Entonces, en Colombia hoy en día está despenalizada la eutanasia, no está legalizada, pero sí despenalizada, como protección del derecho a morir con dignidad. Y según la resolución 1216 de 2015, se resume en 4 requisitos cómo acceder a ese derecho. Primero, que la persona tenga una enfermedad terminal. Segundo, que la vida haya dejado de ser digna para esa persona, que esa persona considere que la vida ha dejado de ser digna producto de esa enfermedad. Tercero, que manifieste un consentimiento de manera clara, informada y libre. Y cuarto, que la ayuda para morir esté prestada por un médico. Yo me quiero centrar sobre todo en ese segundo requisito, en el de una vida que ha dejado de ser digna. Porque pues vale la pena preguntarnos acá qué es lo que se está entendiendo entonces ahí por dignidad. Hay muchas definiciones, pero digamos que hay una sentencia, la de 881 del 2002, que recoge varias definiciones de dignidad según la Corte Constitucional, y me quiero quedar con 2 de ellas. Una es la noción de autonomía y la posibilidad de diseñar un plan vital, de determinarse según sus propias características, que es pues el poder vivir como queremos, y otra que es tener las condiciones materiales concretas de existencia, que no sea solo por supervivencia, sino por un vivir bien, entre comillas. Y creo que son problemáticas esas definiciones de dignidad porque son arbitrarias, en el sentido en el que dependen de las circunstancias. Siendo así, quedan muchas personas por fuera y sin cómo defender sus derechos, porque no se entendería la dignidad como algo inherente a la persona, sino algo que depende de sus características. Contrario a eso, creo que lo cierto es que quien es digno es la persona, y el ser humano es persona desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, más allá de cualquier circunstancia externa o de cualquier cambio que tenga esa vida. Entonces, si bien es cierto que nuestra identidad personal se va enriqueciendo o va cambiando con nuestras experiencias, con nuestro entorno, etcétera, desde lo externo es una misma identidad personal, incluso biológicamente hablando, porque desde esa concepción hasta la muerte natural nos encontramos ante el mismo ser humano en distintas etapas de desarrollo, pero con la misma información genética en todo el proceso de vida. Es a esa unicidad a la que corresponde nuestra dignidad, no a circunstancias cambiantes. Entonces, ¿por qué me devuelvo como hasta este punto de la vida? Y es porque para hablar de la muerte hay que entenderla como parte natural de la vida. Y en ese sentido, cualquier irrupción voluntaria a ese proceso atenta contra el derecho a la vida, ¿sí?
En otras palabras, el deber correlativo al derecho a la vida es el cuidado. Ese es como el elemento central. Por eso no es coherente permitir la destrucción de una vida humana como un derecho fundamental, ¿sí? Entre otras cosas porque el derecho, y esto lo cito de la doctora Nubia Posada, el derecho existe porque hay propiedades y bienes sin los que no se logra el desarrollo personal, familiar, social, y estar vivo es un requisito para lograr ese desarrollo, ¿sí? Para tener ese derecho. Entonces es contradictorio entender como un derecho la decisión de adelantar la terminación de la vida humana, porque con esa muerte pues se extingue el derecho humano en quien es destruido y en quienes tienen alguna posible relación con él. Entonces, si la vida es la propiedad y el bien del que depende toda otra propiedad y todo otro bien, es contradictorio defender la terminación de la vida como derecho fundamental. Esto en cuanto al primer punto, que es el de cómo entendemos la dignidad y la dignidad como algo inherente y no como algo circunstancial. El segundo punto es el de la autonomía, que para quienes nos oponemos a la eutanasia, digamos que es uno de los argumentos más fuertes que hay en contra de esta postura, y es el de la autonomía. Y es en ese principio en el que se fundamentan más fuertemente las leyes actualmente, por lo menos en Colombia. Acá quiero leer una cita que es un poco extensa, pero es exactamente el punto de vista de la Corte Constitucional al respecto. Abro comillas. La Constitución se inspira en la consideración de la persona como un sujeto moral, capaz de asumir en forma responsable y autónoma las decisiones sobre los asuntos que en primer término a él incumben, debiendo el Estado limitarse a imponerle deberes, en principio, en función de los otros sujetos morales con quienes está abocado a convivir, y por tanto, si la manera en que los individuos ven la muerte refleja sus propias convicciones, ellos no pueden ser forzados a continuar viviendo cuando por las circunstancias externas en que se encuentren no lo estimen deseable ni compatible con su dignidad. De nadie puede el Estado demandar conductas heroicas, menos aún si el fundamento de ellas está adscrito a una creencia religiosa o a una actitud moral que bajo un sistema pluralista solo puede revestir el carácter de una opción. Nada tan cruel como obligar a una persona a subsistir en medio de padecimientos oprobiosos en nombre de creencias ajenas, así una mayoría la estime intangible, porque precisamente la filosofía que informa la Carta se cifra en su propósito de erradicar la crueldad. Además, si el respeto a la dignidad humana irradia el ordenamiento, es claro que la vida no puede verse como algo sagrado hasta el punto de desconocer la situación real en la que se encuentra el individuo y su posición frente al valor de la vida para sí. En palabras de esta Corte, el derecho a la vida no puede reducirse a la subsistencia, sino que implica el vivir adecuadamente en condiciones de dignidad. Cierro comillas. Esa es la posición que tiene la Corte Constitucional en Colombia. Entonces, pues si bien es cierto que no hay nada o pues prácticamente nada que podamos hacer con una persona para, por ejemplo, evitar que se suicide o que tome la decisión que quiera tomar si así lo quiere, el problema es lo que eso implica en términos de legalización. Porque establecer una ley que no parta del principio básico de defender la vida, termina poniendo en riesgo también el cuidado de nuestra mutua vulnerabilidad, ¿sí? Porque cuando una persona decide en un estado de vulnerabilidad que su vida no merece ser preservada, si la ley consiente esa conclusión, y esto es parte de un texto de Austen Iberek y de Yago de la Cierva en el que también me basé, si la ley consiente esa conclusión, eso puede traer efectos sobre la visión que tenemos como sociedad sobre los ancianos, los pobres, los discapacitados, en general todo el que quien, como dice el segundo requisito para acceder a la muerte digna en Colombia, ya no considere a su vida digna o sean condiciones que no se consideren parte de una vida digna según esa concepción. Entonces, además de eso, detrás de esta cita que les leí de la Corte Constitucional, hay una noción de autonomía que está reduciendo esa facultad a la capacidad de seguir nuestras propias normas. Y efectivamente esa es la definición de autonomía, la ley que nos damos a nosotros mismos. Pero resulta que la autonomía y la libertad no son solo una capacidad de decisión, sino que son también una facultad moral. Entonces, pues lo podemos recordar incluso desde el principio kantiano de no tratar al otro ni a nosotros mismos como medios, sino siempre como un fin en sí mismo. Entonces,
la autonomía no es solo la capacidad de decidir, es la capacidad de discernir correctamente frente a los bienes humanos básicos, ¿sí? Entonces, es una perfección de la persona, pero no es la persona en sí misma la autonomía. Entonces, si en nombre de la autonomía yo destruyo a la persona, pues con esa muerte estoy extinguiendo también su autonomía, ¿sí? Como les venía diciendo, la autonomía y la dignidad no son solo algo que se tiene, son facultades que pueden ejercerse correctamente desde el uso de la libertad, y eso implica que no es de cualquier manera. Entonces, eso es lo que a veces parece contradictorio. Para eso me gusta poner un ejemplo muy claro, muy cotidiano, y es el de parar cuando el semáforo está en rojo. Si yo veo un semáforo en rojo, la ley me dice pare, yo puedo pasarme el semáforo en rojo, libremente, autónomamente, pero realmente eso no me hace libre ni es un buen ejercicio de mi autonomía y de mi libertad porque la estoy usando para algo que puede atentar contra mi vida y contra la vida de los demás. Entonces, no se trata solo de una facultad de poder decidir, sino de cómo la uso en torno a un bien. Ese es el punto clave. Si yo, como en el ejemplo del semáforo, yo digo algo así como lo que dice la Corte, por respeto a la autonomía, permitir que se haga, que se infrinja, digamos, esta ley por respeto a la autonomía de quien quiere transgredirla, pues eso llevaría fácilmente a un caos en este ejemplo, ¿sí? Entonces, si bien es cierto en el caso de la eutanasia, que puede que, o en el de pasarse el semáforo, que puede que no hay nada que podamos hacer frente a esa decisión de la persona de actuar contra sí mismo, eso no debería llevar a que el Estado sea permisivo con cualquier uso que los ciudadanos le queramos dar a nuestra libertad, ¿sí? Porque ahí las leyes están dando un mensaje social importante y ese es el problema de legalizarlo. Entonces, hay quienes dicen que si nosotros no estamos de acuerdo, no lo hagamos, pero no hay problema con que esté regulado. Pero el punto que quiero mostrar acá es que la legalización sí afecta la consideración de dignidad que tenemos, en este caso, frente a los enfermos terminales, porque legalizarlo afirmaría que su vida efectivamente no es digna. Y ese se contrapone incluso con la Declaración Universal sobre Bioética y los Derechos Humanos, que en la UNESCO se señala que para aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías conexas deben tener en cuenta la vulnerabilidad humana. Entonces, los individuos y grupos especialmente vulnerables deberían ser protegidos y respetarles esa integridad. Entonces, ese sería, digamos, el problema en términos de cómo se está entendiendo autonomía solo como una posibilidad de decidir y no como la capacidad humana de decidir moralmente hacia el cuidado de un bien. El segundo problema con esa legalización sería que una vez establecido el derecho, los argumentos para limitarlo pueden volverse cada vez más arbitrarios. Y eso es lo que nos muestran los países en los que ya está completamente legalizada, y es que se inicia con varias restricciones, pero se va permitiendo en niños, que de hecho en Colombia ya está abierto el debate para permitirlo en niños, en base no solo a enfermedades terminales, sino también a problemas psicológicos, y también que en términos económicos se supone que la eutanasia debe ir de la mano con promover los cuidados paliativos y realmente eso no ocurre porque en cuestiones económicas pues es mucho más caro el cuidado paliativo. Entonces, no es cierto que aumente el cuidado paliativo cuando se legaliza la eutanasia. Contrario a eso, disminuyen los cuidados, la inversión en cuidados paliativos. Entonces, es como otro de los riesgos frente a la legalización. Concretando este punto, no porque alguien quiera terminar con su vida debemos buscar reglamentar esa acción, sino que lo que debemos es propender por el cuidado para evitar que una persona bajo una situación difícil sienta que no hay otra opción. Y el tercer punto, y con este punto voy cerrando, es el de la misericordia, el de apelar a la misericordia. Entonces, muchas veces con buena intención se promueve la eutanasia como un acto de misericordia, de piedad, de empatía para evitar el sufrimiento del paciente. Pero en el ser humano, el sufrimiento no es necesariamente un mal. Nuestra felicidad, el sentido de nuestra vida, a diferencia de otros animales, no se reduce a la capacidad de sentir placer o dolor,
sino al sentido que le podemos dar a esos deseos, a la capacidad de trascendencia, al ser con otros. Entonces, un paciente que muere solicitando la eutanasia quiere controlar ese dolor o esa muerte, pero realmente no llega a controlarlo. Entonces, la compasión con el enfermo se puede dar de mejor manera ayudándolo a llevar la enfermedad, mejorando los cuidados paliativos, no haciéndole ver que su vida no merece la pena ser vivida, sino que sienta esa compañía y no ese rechazo. Entonces, en conclusión, no hay misericordia sin cuidado, menos desde la medicina, cuyo objetivo claramente no es el de quitar la vida. Con todo esto no quiero decir que se deba que alargar la vida artificialmente a como de lugar, no, o sea, se trata de velar por el cuidado del ciclo vital de vida. Si una persona decide no aceptar un tratamiento invasivo, eso no es lo mismo que la eutanasia, por ejemplo, ¿sí? Desde la postura en contra de la eutanasia también se defiende que no es correcto esforzarse con tratamientos desproporcionados o agresivos para prolongar una vida que solo se consigue algo marginal, pero lo que sí se dice es no causar directamente la muerte, ¿sí? No hay por qué tener un derecho frente a eso. Por más nombre bonito que le demos, sigue siendo la misma acción. Entonces, cierro con 3 puntos específicos y es cuál es el mensaje social que se da entonces con la legalización. Primero, que no hay por qué aceptar los sufrimientos. Y eso es problemático porque nos invitaría a ver que al débil no vale la pena invertirle cuidado. Y eso genera una desesperanza. El segundo punto, que la autonomía se reduce a decidir por nosotros mismos y no evaluar lo que nos conviene en correspondencia con nuestra naturaleza, que como ya mostré puede llegar a ser contradictorio. Y tercero, que la medicina respondería más a un principio utilitarista que hipocrático. Contrario a esos 3 puntos, el mensaje que se da promoviendo el cuidado de la persona en su ciclo vital completo es que la vida no es digna según sus circunstancias, eso lo volvería arbitrario, es digna en sí misma. Y efectivamente los cuidados que tenemos para con la vida son a favor de esa dignidad. Entonces, a eso es a lo que deberíamos apostarle, al cuidado y no al descarte. Y ya con eso termino. Muchísimas gracias.